Hay cosas en la vida que simplemente no tienen explicación. Cosas que desafían toda lógica, toda razón, toda comprensión humana. La noche del 23 de diciembre del año pasado, yo viví una de esas experiencias. Y lo que voy a contarte va a sonar imposible. Incluso para mí, que lo viví, a veces me cuesta creer que fue real. Esa noche, mi iglesia organizó un Belén viviente. Era la quinta Navidad desde que había perdido a mi hijo Daniel. 5 Navidades vacías, 5 Navidades con un hueco en mi corazón que nada podía llenar. Yo era María en la representación. Irónicamente, interpretaba a la madre que sostenía al niño Jesús en sus brazos, cuando yo había perdido a mi propio hijo, cuando yo no pude salvarlo de sus demonios, cuando yo fallé como madre en la manera más terrible posible. Al final de la representación, mientras todos se tomaban fotos y compartían ponche navideño, yo me quedé un momento sola en el pesebre. Necesitaba estar con mis pensamientos, con mi dolor, y entonces lo vi. Debajo del pesebre, entre el heno artificial que usábamos para decorar, había un sobre blanco, perfectamente doblado, como si alguien lo hubiera puesto ahí con cuidado. Lo tomé con curiosidad, y cuando vi lo que estaba escrito en el frente, el mundo se detuvo. Con la letra inconfundible de mi hijo, decía simplemente: «Para mi mamá, te amo, Daniel». Mi hijo había muerto hace 5 años. 5 años, 2 meses y 14 días, para ser exacta. Porque cuando pierdes a un hijo, cuentas cada día que has vivido sin él. ¿Cómo era posible que su letra estuviera ahí? ¿Quién había puesto esa carta? ¿Y qué decía adentro? Mi nombre es Patricia. Tengo 48 años. Y esta es la historia más extraordinaria y dolorosa que jamás pensé compartir. La historia de cómo perdí a mi hijo por las adicciones. De cómo viví 5 años con una culpa insoportable. Y de cómo Dios usó una carta del cielo para darme el perdón que yo no podía darme a mí misma. Si este tipo de testimonios te ayuda en tu camino de fe, suscríbete al canal Cartas del Cielo y activa la campanita. Cada semana compartimos historias reales de cómo Dios obra milagros en medio del dolor. Y déjame un comentario si tú también has perdido a alguien por adicciones. No estás sola. Yo entiendo tu dolor. Contexto. La vida antes de Daniel. Para que entiendas por qué esa carta fue un milagro, tengo que llevarte al principio. Tengo que hablarte de quién era yo antes de convertirme en la madre de un adicto. Antes de que mi vida se convirtiera en una pesadilla de la que no podía despertar. Yo crecí en Guadalajara, en una familia tradicional católica. Mi mamá era muy devota de la Virgen de Guadalupe. Íbamos a misa todos los domingos sin falta. Rezábamos el rosario en familia cada noche. Me casé joven, a los 22 años, con un hombre bueno llamado Rodrigo. Él era ingeniero civil, trabajador, responsable. No éramos ricos, pero teníamos lo suficiente para vivir cómodamente. A los 24 años nació Daniel, mi primer hijo, y cuando lo tuve en mis brazos por primera vez, sentí un amor que no sabía que era posible sentir, un amor tan profundo, tan intenso, que dolía físicamente en el pecho. Él era hermoso, cabello oscuro y rizado, ojos color café profundo, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Era el bebé perfecto, el hijo perfecto. 3 años después nació mi hija Camila, y nuestra familia estaba completa. 2 niños hermosos, un matrimonio estable, una vida bendecida. La Navidad siempre fue especial en nuestra casa. Rodrigo y yo nos asegurábamos de crear tradiciones hermosas para nuestros hijos. Armábamos el nacimiento juntos el 1 de diciembre. Cada figurita tenía su historia que yo les contaba. «Este es José», les decía mientras colocaba la figura, «el Padre terrenal de Jesús. Él protegió a María y al niño Jesús de todo peligro». Daniel, incluso cuando era muy pequeño, se fascinaba con el nacimiento. Pasaba horas sentado frente a él, moviendo las figuritas, creando sus propias historias. «Mami», me preguntaba con esa vocecita de niño, «¿los ángeles son reales?».
Sí, mi amor, le respondía. Los ángeles son muy reales y Dios los envía para cuidarnos. Nunca imaginé que años después yo estaría rogándole a esos ángeles que salvaran a mi hijo, que protegieran a mi Daniel de sí mismo. Describiendo la personalidad de Daniel. Daniel era especial desde pequeño. Era sensible, creativo, artístico. Le encantaba dibujar. Llenaba cuadernos enteros con sus dibujos de superhéroes, dragones, naves espaciales. Pero también era diferente, más emocional que otros niños. Cuando algo lo lastimaba, lo sentía profundamente. Cuando estaba feliz, era la alegría pura. Pero cuando estaba triste, se hundía en una tristeza que asustaba. Los maestros a veces comentaban: Daniel es muy inteligente, pero se distrae fácilmente. Tiene mucha energía. Necesita más estructura. Rodrigo pensaba que solo era un niño activo. Necesita deporte, decía. Eso lo ayudará a canalizar su energía. Pero yo, como madre, sentía que había algo más. Algo que no podía identificar, pero que me preocupaba en las noches cuando no podía dormir. Y tenía razón en preocuparme. Porque lo que yo no sabía entonces era que mi hijo estaba luchando con demonios internos que ninguno de nosotros podía ver. Demonios que eventualmente lo consumirían. La adolescencia. Primeras señales. Cuando Daniel entró a la secundaria, las cosas comenzaron a cambiar. Y no fueron cambios normales de adolescencia. Eran cambios que me quitaban el sueño. A los 13 años, empezó a alejarse de la familia. Se encerraba en su cuarto por horas. Ya no quería ir a misa con nosotros. Sus calificaciones, que siempre habían sido buenas, empezaron a bajar. Es normal, me decía Rodrigo. Es un adolescente. Todos pasan por esta etapa. Pero yo sabía que no era normal. Una madre sabe, una madre siente. Empezó a juntarse con amigos diferentes, chicos mayores que él, con tatuajes, con aspecto descuidado. Cuando yo preguntaba por ellos, Daniel se molestaba. Déjame en paz, mamá. Siempre estás encima de mí. No puedo respirar en esta casa. Y entonces empecé a notar otras cosas. Pequeñas cosas que por separado no significaban mucho, pero juntas pintaban un cuadro aterrador. Faltaba dinero de mi cartera. Pequeñas cantidades al principio. 100 pesos, 200 pesos. Yo pensaba que lo había gastado y no recordaba. Sus ojos se veían diferentes a veces. Rojos, vidriosos, dilatados. Son alergias, decía él. El polvo de la escuela. Encontré un encendedor en su mochila. Cuando le pregunté, dijo que era de un amigo, que se lo había guardado. Y una noche, cuando entré a su cuarto a dejar ropa limpia, olí algo extraño. Un olor dulzón, penetrante. Yo no sabía qué era entonces. Después aprendería que era el olor de la marihuana. La primera confrontación. Cuando Daniel tenía 15 años, recibí una llamada de la escuela. El director quería vernos a Rodrigo y a mí urgentemente. Llegamos a la escuela con el corazón en la garganta. Y lo que nos dijeron nos destrozó. Encontramos a Daniel en el baño con otros estudiantes. Estaban consumiendo sustancias. Marihuana. Tenemos que suspenderlo 2 semanas. Rodrigo explotó cuando llegamos a casa. Gritó, amenazó, le quitó todo a Daniel. Su teléfono, su computadora, sus permisos para salir. Estás castigado por 3 meses y vas a ir a terapia. No voy a permitir que arruines tu vida. Pero yo solo podía llorar. Llorar porque sabía que algo terrible estaba comenzando. Y no sabía cómo detenerlo. Daniel fue a terapia como le ordenamos, 5 sesiones. El psicólogo dijo que era experimentación normal de adolescentes y que con límites claros y comunicación, todo estaría bien. Durante unos meses, las cosas parecieron mejorar. Daniel volvió a la escuela. Sus calificaciones subieron un poco. Hablaba más con nosotros. Yo quería creer que la pesadilla había terminado, que habíamos atrapado el problema a tiempo, que mi hijo estaba bien. Pero las adicciones son mentirosas. Te dan esperanza falsa. Te hacen creer que todo está bien. Y luego te golpean con toda su fuerza cuando menos lo esperas. La mentira se profundiza a los 16 años. Daniel consiguió trabajo de medio tiempo en un restaurante.
para ahorrar para mi carro, decía. Rodrigo estaba orgulloso, pero el dinero que ganaba nunca se quedaba mucho tiempo. Salgo con mis amigos, explicaba. Cine, comida, ya sabes. Una noche, Camila, mi hija menor que entonces tenía 13 años, vino a hablar conmigo. Estaba asustada. «Mami», me dijo en voz baja, «creo que Daniel está usando drogas de nuevo. Lo escuché hablando por teléfono con alguien sobre conseguir más, y vi que guarda cosas raras en su cuarto». Esa noche, cuando Daniel salió, entré a su cuarto. Busqué por todos lados, y en un hueco detrás de su escritorio, encontré una bolsita con pastillas. No eran medicamentos, eran algo más. Algo que yo no reconocía, pero que sabía, con cada fibra de mi ser, que era algo terrible. Cuando Rodrigo llegó del trabajo, le mostré lo que había encontrado. Y esa noche, nuestra familia se rompió en 1000 pedazos. La espiral descendente. La adicción se apodera. La confrontación esa noche fue horrible. La peor de nuestras vidas hasta ese momento. Rodrigo explotó como nunca lo había visto. Gritó, lloró. Amenazó con echar a Daniel de la casa si no dejaba las drogas inmediatamente. «Eres un mentiroso y un drogadicto. Estás destruyendo a esta familia». Daniel también gritó. Por primera vez lo vi violento. Tiró cosas. Golpeó las paredes. «Tú no entiendes nada. Nadie entiende. Me siento vacío. Me siento muerto por dentro. Y esto es lo único que me hace sentir algo». Y entonces dijo algo que se me clavó en el alma como un cuchillo. «Ojalá nunca hubiera nacido. Ojalá no tuviera que vivir esta vida de mierda». Esa noche, después de horas de lágrimas y gritos, Daniel prometió que buscaría ayuda, que iría a rehabilitación, que lo intentaría. Y lo intentó. Durante 3 días. El 4.º día desapareció. No fue a la escuela. No llegó a dormir. Su teléfono estaba apagado. Pasamos 2 días buscándolo por toda la ciudad. Llamamos a hospitales, a la policía, a todos sus amigos. Nadie sabía dónde estaba. Cuando finalmente regresó, estaba diferente. Más delgado, ojos hundidos, temblando. «¿Dónde estabas?», le grité entre lágrimas. «Pensé que estabas muerto. Pensé que te había perdido». «Estuve con unos amigos», murmuró, evitando mi mirada. Perdí la noción del tiempo. Pero yo sabía la verdad. Había estado usando, y lo que había usado esta vez era algo más fuerte que marihuana. Algo que lo había transformado en un extraño. Intentos de rehabilitación. Durante los siguientes 2 años, Daniel entró y salió de 3 centros de rehabilitación diferentes. El primero fue un programa ambulatorio. Iba 3 veces por semana a terapia de grupo. Duró 1 mes antes de recaer. El segundo fue un internamiento de 90 días. Un lugar caro que nos costó todos nuestros ahorros. Rodrigo tuvo que pedir un préstamo. Yo vendí algunas de mis joyas. Cuando salió de ahí, estuvo limpio por 4 meses. 4 meses hermosos donde recuperé a mi hijo. Donde volvió a sonreír. Donde hablábamos por horas como cuando era niño. En esa Navidad, hace 7 años, Daniel estaba sobrio. Decoramos el nacimiento juntos como en los viejos tiempos. Él colocó al niño Jesús en el pesebre con tanta ternura. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «te prometo que esta vez es diferente. Esta vez voy a lograrlo. Voy a ser el hijo que mereces». Y yo le creí. Dios, ¿cómo quería creerle? La recaída más grande. Pero 2 semanas después de Año Nuevo, todo se derrumbó de nuevo. Lo encontré en su cuarto, inconsciente. A su lado había una jeringa vacía. Los paramédicos llegaron. Le aplicaron naloxona para revertir la sobredosis. Lo llevaron al hospital. «Tuvo suerte», dijo el doctor. 5 minutos más tarde y habría sido demasiado tarde. Esa fue la primera vez que casi pierdo a mi hijo. Pero no sería la última. El deterioro familiar. La adicción de Daniel destruyó todo en su camino. Rodrigo y yo comenzamos a pelear constantemente. Él decía que yo era demasiado suave con Daniel, que lo consentía demasiado, que necesitaba amor duro. «Tienes que dejarlo tocar fondo»,
gritaba Rodrigo. Si sigues rescatándolo, nunca va a cambiar. Pero yo no podía. No podía ver a mi hijo sufrir sin hacer algo. Era más fuerte que yo. Camila se volvió invisible. Mi hija menor, que también necesitaba atención y amor, quedó olvidada porque toda mi energía estaba centrada en Daniel. Años después, ella me confesaría cuánto le dolió eso, cuánto le dolió perder a su hermano y también perder a su madre al mismo tiempo. La decisión de Rodrigo. Cuando Daniel tenía 20 años, Rodrigo tomó una decisión que me rompió el corazón, pero que, en el fondo, sabía que era necesaria. Patricia, me dijo una noche después de que Daniel había robado dinero de nuestra cuenta de nuevo, no puedo más. Si Daniel no se va de esta casa, me voy yo. Tengo que pensar en Camila, tengo que pensar en nosotros. No podemos seguir viviendo así. Y así, una tarde de marzo, le dije a mi hijo que tenía que irse, que lo amaba con todo mi corazón, pero que no podía seguir permitiendo que su adicción destruyera a la familia. Vi cómo empacaba sus pocas cosas. Vi cómo salió de la casa donde había crecido. Vi cómo se subió a un taxi sin mirar atrás. Y una parte de mí murió ese día, porque en el fondo sabía que estaba firmando su sentencia de muerte, que sin apoyo, sin estructura, sin familia, mi hijo no iba a sobrevivir. Y tenía razón. Los últimos años, el dolor de la separación. Después de que Daniel se fue de casa, los siguientes meses fueron una nebulosa de dolor constante. Él llamaba de vez en cuando, a veces para pedir dinero, a veces solo para decir que estaba bien, aunque yo sabía que mentía. A veces estaba tan drogado que no podía ni hablar coherentemente. «Mamá», me decía con la voz pastosa, «te amo, perdóname, perdóname por todo». Y yo lloraba después de cada llamada. Me quedaba sosteniendo el teléfono, rogándole a Dios que protegiera a mi hijo allá afuera, en las calles, donde yo no podía alcanzarlo. Daniel vivió en varios lugares durante esos meses, a veces con amigos, aunque siempre eran amigos que también usaban, a veces en albergues. Una vez lo encontramos durmiendo en la calle. Rodrigo se mantuvo firme. No puede volver hasta que esté sobrio. Es por su propio bien. Pero yo lo visitaba a escondidas. Le llevaba comida, algo de dinero para que comiera, aunque sabía que probablemente lo usaría para drogas. «No le digas a tu papá que vine», le pedía. Y Daniel asentía, con esos ojos que ya no eran los ojos de mi hijo, sino los ojos de un extraño consumido por la adicción. El último intento. En octubre de hace 6 años, Daniel tocó nuestra puerta. Estaba demacrado, sucio, temblando. «Mamá», dijo, cayendo de rodillas, «por favor, ayúdame, no quiero morir. Por favor, dame una última oportunidad». Rodrigo y yo hablamos esa noche, y decidimos darle una última oportunidad, solo una más. Lo inscribimos en el tercer centro de rehabilitación. Este era diferente. Era un programa de 1 año completo, muy estricto, sin visitas los primeros 3 meses, sin teléfono, sin contacto con el exterior. Costaba más de lo que podíamos pagar. Tuvimos que hipotecar la casa, pero no nos importó. Era nuestro hijo. Falsa esperanza. Durante los primeros 6 meses, todo parecía ir bien. Los consejeros nos decían que Daniel estaba participando activamente, que estaba haciendo el trabajo, que tenía esperanza. Cuando finalmente pudimos visitarlo, después de 3 meses, casi no lo reconocí. Había ganado peso, sus ojos estaban claros. Sonreía. «Mamá, papá», nos dijo, abrazándonos fuerte, «esta vez lo voy a lograr. Voy a hacer que se sientan orgullosos de mí». Y yo le creí. Otra vez le creí. Pasó su cumpleaños número 21 en rehabilitación. Le enviamos una carta y un pequeño pastel. Él nos llamó y cantamos Las Mañanitas por teléfono. Se acercaba la Navidad en que él cumpliría 1 año limpio, la Navidad en que finalmente saldría y regresaría a casa. Yo ya estaba preparando su cuarto. Había comprado sábanas nuevas, había limpiado todo, había puesto fotos de cuando era niño en la pared.
La graduación del programa. El 15 de diciembre de hace 6 años, fuimos a la ceremonia de graduación del programa. Daniel completó los 12 meses. Estaba sobrio. Estaba bien. Vi cómo recibía su certificado. Vi cómo daba un discurso frente a todos sobre su jornada de recuperación. La adicción me robó todo, dijo frente al auditorio lleno. Me robó mi dignidad, mi familia, mi futuro. Pero hoy estoy aquí para decirles que hay esperanza, que sí se puede, y que nunca es demasiado tarde para cambiar. Estaba tan orgullosa de él, tan orgullosa de mi hijo fuerte, mi hijo valiente, mi hijo que había luchado contra sus demonios y había ganado. O al menos eso pensaba. El regreso a casa. Daniel regresó a casa el 18 de diciembre, una semana antes de Navidad. Los primeros días fueron hermosos. Decoramos el nacimiento juntos, los 4. Cocinamos juntos. Reímos juntos. Éramos una familia de nuevo. Daniel consiguió trabajo en una cafetería. Comenzó a asistir a reuniones de narcóticos anónimos todos los días. Tenía un padrino que lo llamaba constantemente para apoyarlo. La Nochebuena, hace 6 años, fue la última Navidad que pasamos juntos como familia completa. Daniel puso al niño Jesús en el pesebre, como siempre había hecho desde niño. Y cuando lo hizo, me miró con lágrimas en los ojos. «Mamá», me dijo, «gracias por nunca rendirte conmigo, por creer en mí cuando ni yo mismo creía en mí». «Siempre voy a creer en ti, mi amor», le respondí. «Siempre». Pero apenas una semana después, todo se derrumbó, y esta vez no habría otra oportunidad. Esta vez sería el final. La tragedia, la noche que cambió todo. El 2 de enero hace 5 años, Daniel había estado actuando extraño todo el día. Estaba nervioso, inquieto. No podía quedarse quieto. Respondía con monosílabos cuando intentábamos hablar con él. «¿Estás bien, mijo?», le pregunté en la tarde. «Sí, mamá. Solo estoy cansado. Voy a dormir un rato». Pero algo en mi interior sabía que no estaba bien. Ese instinto maternal que nunca falla. A las 7 de la noche, cuando bajé a llamarlo para cenar, su puerta estaba cerrada con seguro. Toqué. «Daniel, hijo, la cena está lista». No hubo respuesta. Toqué más fuerte. «Daniel, ¿estás bien?» Silencio. «¡Rodrigo!», grité. «¡Rodrigo, ven rápido!». «Daniel no responde». Rodrigo subió corriendo las escaleras. Golpeó la puerta con fuerza. «¡Daniel, abre la puerta! ¡Ahora!». Nada. Y entonces, con toda su fuerza, Rodrigo pateó la puerta hasta que la cerradura cedió. El momento más oscuro. Cuando entramos. Daniel estaba en el suelo, junto a su cama, inmóvil. Su piel tenía un tono azulado, sus labios estaban morados. A su lado había una jeringa vacía y restos de polvo blanco. «Daniel, Daniel, despierta». Caí de rodillas junto a él. Lo sacudí. Le grité. Le rogué que despertara. Rodrigo ya estaba llamando al 911, pero yo sabía. Una madre sabe. Sabía que ya era demasiado tarde. Los paramédicos llegaron en 7 minutos. 7 minutos que se sintieron como 7 años. Le aplicaron naloxona. Trataron de reanimarlo. Compresiones en el pecho. Respiración artificial. Pero nada funcionó. En el hospital, en la ambulancia, yo sostuve su mano. Esa mano que había sostenido cuando dio sus primeros pasos. Esa mano que había sostenido en su primer día de escuela. Esa mano que ahora estaba fría, sin vida. «Por favor, Dios», rogaba entre sollozos. «No me lo quites, por favor. Es mi hijo, es mi bebé. Por favor». Pero Dios no respondió mis oraciones esa noche. En el hospital, después de 30 minutos de intentos de reanimación, el doctor salió. Su rostro lo decía todo. «Lo siento mucho», dijo simplemente. «Hicimos todo lo que pudimos, y mi mundo se acabó». La autopsia. Días después, el reporte de la autopsia reveló que Daniel había consumido heroína mezclada con fentanilo.
Una combinación letal. Al parecer, había recaído 2 días antes, pero no nos había dicho nada. Había contactado a un antiguo dealer. Había comprado droga por última vez. La droga estaba contaminada con fentanilo, algo que el dealer ni siquiera sabía. Una dosis que habría sido sobrevivible de heroína pura se convirtió en letal por esa contaminación. Daniel no tuvo oportunidad. Murió solo, en su cuarto, con su familia a pocos metros de distancia, sin poder hacer nada. Tenía 21 años, solo 21 años. El funeral. El funeral fue el día más oscuro de mi vida. Ver el ataúd de mi hijo, ver su cuerpo sin vida vestido con su mejor traje, ver a amigos, familia, gente de su grupo de recuperación llorando por él. Durante el servicio, su padrino de N.A. habló. Dijo que Daniel había sido un guerrero, que había luchado valientemente contra sus demonios, que la adicción es una enfermedad, no una elección moral. Pero yo apenas escuchaba. Solo podía pensar, fallé como madre, no pude salvarlo, no pude protegerlo. Cuando bajaron su ataúd a la tierra, algo dentro de mí se rompió para siempre. O al menos eso pensaba. Lo que no sabía entonces era que 5 años después, en otro pesebre, en otra Navidad, mi hijo encontraría la manera de decirme las palabras que yo desesperadamente necesitaba escuchar. Los años después, viviendo con la culpa. Los años después de la muerte de Daniel fueron los más oscuros de mi vida. Caí en una depresión profunda. No podía levantarme de la cama algunos días, no podía comer, no podía dormir, y cuando dormía, soñaba con él. Soñaba que seguía vivo, y despertar cada mañana y recordar que estaba muerto era como morir de nuevo. Rodrigo manejó su dolor de manera diferente. Se sumergió en el trabajo. Trabajaba 12, 14 horas al día. Cualquier cosa para no estar en casa, donde cada rincón le recordaba a Daniel. Nuestro matrimonio se resquebrajó. Casi nos divorciamos 2 veces. Porque cuando pierdes a un hijo, a veces también pierdes todo lo demás. La culpa maternal. La culpa era una serpiente que vivía en mi pecho y me estrangulaba constantemente. ¿Por qué no me di cuenta de que había recaído? ¿Por qué no lo vigilé más de cerca? ¿Por qué lo dejé volver a casa? ¿Por qué no lo mantuve en rehabilitación más tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dejé de ir a misa. Dejé de rezar, porque estaba enojada con Dios. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir que esto sucediera? ¿Cómo podía quitarme a mi hijo de esa manera tan horrible? Mi fe, que había sido mi roca toda la vida, se derrumbó. Camila embarazada. 2 años después de la muerte de Daniel, Camila nos dio una noticia que nos sorprendió. Estaba embarazada. A los 18 años, había quedado embarazada de su novio de la preparatoria. Rodrigo estaba furioso. Pero yo vi en ese embarazo una segunda oportunidad. Una oportunidad de ser la madre que no pude ser para Daniel. Camila decidió quedarse con el bebé. Y el día que nació mi nieto, cuando lo tuve en brazos por primera vez, sentí algo que no había sentido en 2 años. Esperanza. Se llamaba Daniel. Camila lo nombró en honor a su hermano. Y cuando miraba sus ojos, veía los ojos de mi hijo perdido. La recuperación lenta. El pequeño Daniel me dio una razón para seguir viviendo, para levantarme cada mañana, para intentar sanar. Comencé a ir a un grupo de apoyo para padres que habían perdido hijos por adicciones. Escuchar las historias de otras madres, saber que no estaba sola en mi dolor, me ayudó lentamente. Rodrigo y yo comenzamos terapia de pareja. Fue doloroso. Hubo momentos en que pensé que era imposible sanar. Pero poco a poco, muy lentamente, comenzamos a reconstruir lo que se había roto. Pero la culpa nunca se fue completamente. Siempre estaba ahí, en el fondo, susurrándome que no había sido suficiente, que había fallado a mi hijo cuando más me necesitaba. Y entonces llegó la Navidad del año pasado, 5 años después de su muerte. Y todo cambió. El Belén viviente. El milagro. La iglesia donde nuestra familia había asistido por años
organizó un Belén viviente para el 23 de diciembre. Inicialmente no quería participar. Las Navidades siempre eran especialmente difíciles. Pero el padre Miguel, quien conocía nuestra historia, me pidió personalmente que interpretara a María. Patricia, me dijo, sé que es doloroso, pero creo que necesitas esto. Creo que Dios tiene algo que decirte. No entendía qué quería decir, pero acepté. Tal vez porque necesitaba hacer algo diferente. Tal vez porque el pequeño Daniel, mi nieto de 3 años, estaba emocionado de verme actuar. La representación, la noche del 23 de diciembre, estaba fría, pero hermosa. Había decorado toda la plaza frente a la iglesia con luces navideñas. Habían construido un pesebre grande, con heno real, animales de utilería, las figuritas tradicionales. Yo usaba un vestido azul largo, un velo blanco. José era interpretado por un señor de la comunidad. Teníamos un muñeco que representaba al niño Jesús envuelto en pañales. Llegaron familias enteras, niños emocionados, abuelos con termos de café caliente, la comunidad completa. El padre Miguel narró la historia de la Natividad. Los Reyes Magos llegaron con sus ofrendas. Los pastores se arrodillaron frente al pesebre. Los ángeles cantaban. Y yo, sosteniendo ese muñeco que representaba al niño Jesús, pensaba en mi propio hijo, el hijo que había sostenido de bebé, el hijo que había perdido. El momento del intercambio de regalos. Después de la representación, habíamos organizado un intercambio de regalos para los niños de la comunidad. Cada familia había traído un regalo envuelto. Los niños estaban emocionados, esperando su turno. Mi nieto Daniel estaba entre ellos, saltando de emoción. «¡Abuelas, abuela! ¡Quiero abrir mi regalo!», le sonreí, tratando de esconder la tristeza que siempre llevaba. «En un momento, mi amor. Primero tenemos que repartir todos». Mientras los adultos repartíamos los regalos y servíamos ponche caliente, yo me quedé un momento en el pesebre. Necesitaba un momento de silencio, de paz, el descubrimiento. Y fue entonces cuando lo vi. Debajo del pesebre, medio escondido entre el heno, había un sobre blanco. Al principio pensé que alguien había dejado caer algo accidentalmente. Me agaché para recogerlo, pensando que se lo devolvería a quien lo había perdido. Pero cuando lo tomé en mis manos y vi lo que estaba escrito en el frente, el mundo se detuvo. Con la letra inconfundible de Daniel decía: «Para mi mamá, te amo, Daniel». Las piernas casi me fallan. Tuve que sostenerme del pesebre para no caer. «No, no puede ser», susurré. «Es imposible». La decisión de abrirla. Miré alrededor buscando... ¿Qué? ¿A mi hijo fantasma? ¿A alguien que pudiera explicar esto? La gente seguía riendo, los niños seguían jugando, todo era normal, excepto que yo estaba sosteniendo una carta imposible. Con manos temblorosas, guardé el sobre en mi bolso. No podía abrirlo ahí, frente a todos. Necesitaba estar sola, o al menos con Rodrigo. Cuando terminó el evento, le dije a Rodrigo que necesitábamos hablar. Urgentemente. En el carro, le mostré el sobre. «Rodrigo», le dije con voz temblorosa, «encontré esto, en el pesebre. Es la letra de Daniel». Él lo tomó, lo examinó. Su rostro palideció. «¿Cómo? No entiendo. ¿Quién puso esto ahí?» «No lo sé», susurré. «Pero tengo que abrirla. Tengo que saber qué dice». Y ahí, en el estacionamiento de la iglesia, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el papel, abrí la carta que cambiaría todo. La carta. El mensaje de perdón. Saqué las páginas del sobre. Eran 3 hojas, escritas por ambos lados con esa letra que había visto 1000 veces en tareas escolares, en listas de compras, en notas que Daniel me dejaba cuando era niño. Comencé a leer en voz alta para Rodrigo, aunque las lágrimas me dificultaban ver las palabras. «Mamá, papá, si están leyendo esto, es porque Dios encontró la manera de que este mensaje llegara a ustedes. Sé que parece imposible,
sé que no tiene sentido, pero confíen en mí cuando les digo, el amor trasciende incluso la muerte. Primero, necesito que sepan algo fundamental. Nada de lo que pasó fue culpa de ustedes. El mensaje central. Mamá, sé que has cargado una culpa terrible estos 5 años. Sé que te preguntas todos los días qué podrías haber hecho diferente, cómo podrías haberme salvado, pero la verdad es esta, tú hiciste todo lo que podías hacer, y más, mucho más. Nunca te rendiste conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo mismo. Pagaste por 3 rehabilitaciones que no podían pagar. Visitaste hospitales innumerables veces. Me llevaste a terapeutas, a doctores, a consejeros. Me amaste cuando yo no era amable. Me sostuviste cuando estaba en mi peor momento. Nunca dejaste de creer en mí, incluso cuando no había razón para creer. La adicción no fue tu fracaso, mamá. Fue mi batalla. Una batalla que, lamentablemente, perdí. Pero no por falta de amor, no por falta de apoyo, simplemente porque a veces la enfermedad gana. Y sí, mamá, era una enfermedad. No era debilidad moral, no era falta de fuerza de voluntad. Era una enfermedad que cambió la química de mi cerebro, que secuestró mi voluntad, que me robó a mí mismo. Revelaciones imposibles. Ahora déjenme hablarles de cosas que no podría saber si esta carta fuera vieja, cosas que prueban que esto es real, que de alguna manera, desde donde estoy, he estado con ustedes. Mamá, conozco a mi sobrino, a Daniel, el hermoso bebé que Camila nombró en mi honor. Lo he visto crecer estos 3 años. Tiene tus ojos, mamá, y tu corazón bondadoso. Sé que Camila se casó el año pasado con Javier. Sé que ahora está esperando otro bebé. Sé que van a llamarla Rosa, como la abuela. Papá, sé que finalmente abriste tu propio negocio de construcción. Sé que has tenido éxito. Sé que lo hiciste en parte para mantenerte ocupado, para no pensar en mí. Pero también lo hiciste porque siempre fue tu sueño. Mamá, sé que hace 6 meses finalmente regresaste a la iglesia. Sé que el Padre Miguel te ha estado ayudando a reconstruir tu fe. Sé que todavía luchas, pero estás tratando. Y eso es todo lo que importa. El perdón. Pero lo más importante que quiero decirles es esto. Estoy bien. Estoy en paz. Estoy en un lugar donde no hay dolor, ni adicción, ni sufrimiento. Estoy en los brazos de Dios, y Él me ha sanado completamente. Y desde aquí, les digo, perdónense. Perdónense por lo que creen que pudieron haber hecho diferente. Perdónense por las decisiones difíciles que tuvieron que tomar. Perdónense por ser humanos. Mamá, especialmente tú, deja ir esa culpa que te está matando. No la mereces. Fuiste la mejor madre que alguien podría tener. Y aunque mi vida fue corta y dolorosa, hubo muchos momentos hermosos. Y todos esos momentos fueron gracias a ti. ¿Recuerdas cuando me enseñaste a andar en bicicleta? ¿Cuando hacíamos tamales juntos en Navidad? ¿Cuando me cantabas canciones de cuna cuando tenía pesadillas? ¿Cuando me llevabas de la mano a la iglesia y me enseñabas a rezar? Esos momentos fueron reales. Esos momentos importaron. Y esos momentos me sostuvieron incluso en mis peores días. Cierre de la carta. Esta Navidad, quiero que hagan algo por mí. Abracen al pequeño Daniel extra fuerte. Díganle que su tío Daniel lo ama desde el cielo. Dense el regalo del perdón. Perdónense a sí mismos. Perdónense mutuamente. Y vivan plenamente, porque yo ya no puedo. Y cuando vean el pesebre esta Navidad, cuando vean al niño Jesús en el pesebre, recuerden esto. Dios envió a su Hijo para redimirnos, para salvarnos, para mostrarnos que incluso en el dolor más profundo hay esperanza. Mi muerte no fue en vano si puede ayudar aunque sea a una madre, a un padre, a un hermano, a entender que las adicciones son enfermedades, que necesitan compasión, no juicio, amor, no condena. Los amo con todo lo que soy.
y los amaré por toda la eternidad. Nos volveremos a ver algún día, pero mientras tanto, vivan. Por favor, vivan. Su hijo que los ama para siempre. Daniel PD. Mamá. El pequeño Daniel necesita que le arregles su bicicleta. La cadena se salió ayer. Y papá, no olvides pagar la luz antes del 25. Se te olvida todos los meses. Silencio total. Y en ese momento, Rodrigo y yo nos abrazamos y lloramos como nunca habíamos llorado. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de liberación, de sanación, de paz, resolución, la sanación y el mensaje final. Esa noche, Rodrigo y yo hablamos durante horas, sobre Daniel, sobre nosotros, sobre el futuro. Y por primera vez en 5 años sentí que podía respirar, que el peso insoportable que había cargado finalmente se había aliviado, no había desaparecido completamente. Nunca desaparecería. Cuando pierdes a un hijo, esa herida nunca cierra del todo. Pero ahora, en lugar de una herida abierta y sangrante, era una cicatriz. Algo que siempre estaría ahí, pero que ya no me estaba matando. La Nochebuena, hace casi 1 año ya, fue diferente, todavía dolorosa, pero también llena de esperanza. Decoramos el nacimiento juntos. El pequeño Daniel ayudó a colocar las figuritas, y cuando puso al niño Jesús en el pesebre, le dije, ¿sabes, mi amor? Tu tío Daniel te ama mucho, y él está en el cielo cuidándote siempre. ¿De verdad, abuela? De verdad, mi cielo. 1 año después, ha pasado casi 1 año desde que encontré esa carta, y mi vida ha cambiado de maneras que nunca imaginé. Volví completamente a la iglesia, no porque todo sea perfecto ahora, sino porque entendí que la fe no se trata de tener todas las respuestas. Se trata de confiar incluso cuando no entiendes. Rodrigo y yo renovamos nuestros votos matrimoniales hace 6 meses. 30 años juntos, muchos de ellos muy dolorosos, pero nos negamos a dejar que el dolor nos destruya. Comencé a dar charlas en grupos de apoyo para padres de adictos. Les cuento mi historia. Les cuento sobre Daniel. Les cuento sobre la carta. Y les digo lo que mi hijo me dijo a mí. No es su culpa. La adicción es una enfermedad. Y aunque pierdan la batalla, aunque pierdan a su ser querido, eso no significa que fallaron. Significa que lucharon contra algo más fuerte que cualquier amor humano puede vencer. La reflexión final. Todavía no sé quién puso esa carta en el pesebre. He preguntado. He investigado. Nadie en la iglesia sabe nada. El padre Miguel dice que es un misterio de Dios. Y quizás eso es exactamente lo que es. Un misterio. Un milagro. Una carta del cielo. Lo que sí sé es esto. Dios tiene formas misteriosas de sanarnos. A veces usa médicos. A veces usa terapeutas. A veces usa amigos. Y a veces, cuando más lo necesitamos, usa cartas imposibles escritas con la letra de nuestros hijos fallecidos. Si tú que estás escuchando esto has perdido a alguien por adicciones, si cargas culpa por no haber podido salvarlos, si sientes que fallaste como padre, como madre, como hermano, como amigo, escúchame, no fue tu culpa. Hiciste lo mejor que pudiste, y tu amor importó. Tu amor siempre importó. Incluso si al final no fue suficiente para vencer la enfermedad. La adicción no define a tu ser querido, no define su vida, y no define tu amor por ellos. Oración final. Señor Jesús, gracias por esta historia, por tu amor infinito, por usar formas misteriosas para sanar los corazones rotos. Te pido por cada madre, cada padre, cada familiar que ha perdido a alguien por adicciones. Toca sus corazones, alivia su culpa, dales paz. Y te pido por aquellos que están luchando ahora mismo contra las adicciones. Dales fuerza, dales esperanza. Envíales ángeles para protegerlos, y si es tu voluntad, sánalos completamente. Protege a nuestros hijos, protege a nuestras familias, y cuando sea nuestro tiempo de cruzar a tu presencia, reúnenos con aquellos que hemos perdido. Hasta entonces, danos la gracia de vivir, de perdonarnos y de amar completamente.
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.